De ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer, Señor, yo quiero. Les saluda su servidor, el hermano Juan Carlos Rodelo, junto a mi esposa Yaslin Díaz, acompañados también de nuestra hija Noelia. Damos inicio a una nueva misión y te agradecemos contar con tu sintonía. Les saludamos desde el hermoso pueblo de Los Llévenes, Toledo, en España. Dios bendiga a nuestros pastores, Fernando León, Ney Cereira. Dios bendiga a nuestro amado hermano Ronald en los controles. Bienvenidos a una nueva misión de su programa Pasando por España. Usted se encuentra en el Dial del Cielo y queremos compartir hoy con ustedes un tema que nos ha causado inquietud, y es sobre permanecer fieles. La semana pasada, en el programa anterior, estuvimos hablándoles sobre oír la voz de Dios y obedecerla, pero más exactamente les estuvimos comentando de cuando Dios hace silencio, y les hablábamos de que Dios, una vez ha dado la palabra al hombre, esperaba en el hombre fidelidad, y esperaba que el hombre tuviese paciencia y correspondiera con aquello que Dios le había dicho. Les estuvimos comentando el caso de Adán y Eva, a los que Dios les da una orden y les bendice, ¿verdad?, a través de su palabra, diciéndoles que se multipliquen y que se fructifiquen. Y vemos que, sin embargo, Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios e hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Y eso, cuando ellos estaban desobedeciendo a la voz de Dios, no vemos en ningún momento en que Dios habla, porque Dios, sabemos que se dio cuenta de todas las cosas. Dios vio a Eva cuando estaba pecando, Dios vio a Adán cuando estaba comiendo de aquel fruto del que Dios le dijo que no comiese. Dios estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no escuchamos su voz, no leemos en las Escrituras que se menciona que Dios les diga deténganse, ¿qué hacen? Sino que Dios esperaba de ellos que fueran fieles, que Dios esperaba de ellos que cumpliesen aquella palabra y aquella voluntad con la que Dios les había instruido desde un principio. Y eso fue lo que estuvimos hablándoles anteriormente, sobre cuando Dios hacía silencio. Y era porque una vez dada su palabra al hombre, Él esperaba del hombre fidelidad, esperaba del hombre y de la mujer, esperaba de la humanidad fidelidad, paciencia. También hablamos del caso de Abraham, al que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y le dice: y haré de ti una gran nación. Y vemos que tardándose, según Abraham, tardándose Dios en cumplir esa palabra de hacerle una gran nación, podemos ver cómo Abraham ayuda a Dios, ¿verdad?, buscándose otra mujer, teniendo hijos con otra mujer. Sin embargo, esto no vemos que a Dios no agrada, porque Dios, después de un tiempo, se aparece a Abraham y le habla y le dice que es en Sara en donde él hará cumplir sus promesas, en la matriz de Sara, en donde le dijo: haré de ti una gran nación. Le dijo que era en Sara que iba a nacer un niño al que iba a llamar Isaac, y le dijo que era en él en donde iba a confirmar el pacto. Le dijo que era en él en donde iba a ser la gran nación, donde iba a cumplir las promesas que le había dicho: daré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Sin embargo, vemos cómo Abraham intercede por el hijo que había tenido con la otra mujer, y le dice a Dios que esté ese hijo delante de él, y Dios le dice que sí, que lo va a tener en cuenta, y que lo iba a bendecir, y que ciertamente también iba a ser una gran nación, y que 12 príncipes saldrían de él. Pero le manifiesta allí Dios entre el mensaje que ese no había sido su voluntad, sino que tal y cual como se lo había dicho desde un principio, cuando le llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. En ese momento, cuando Dios llama a Abraham, Abraham ya era casado, por lo tanto Sara y Abraham ya eran una sola carne. Por lo tanto, ese haré de ti que Dios le dice a Abraham era, podríamos traducirlo como un haré de ustedes, o sea, haré de Sara y de ti una gran nación. Cuando Dios le dice a Abraham: haré de ti, no se refería a Abraham solo, o sea, se refería a Abraham con su mujer, puesto que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice la Biblia que ya no son más dos,
sino que ya son uno. Entonces, por lo tanto, vemos que cuando Dios le da la promesa a Abraham, juntamente con él se la da a Sara. Pero vemos que en los pasajes posteriores, ¿verdad? Dios cuando le ratifica la promesa a Abraham, ya se la ratifica en Sara y le dice, no, no, es en Sara. En Sara es donde voy a hacer de ti una gran nación. O sea, es en el hijo que va a tener ella de ti. Eso todo lo podemos ver, lo que estamos hablando en el llamamiento, cuando Dios llama a Abraham, es en Génesis, en el capítulo 12, y en el verso 16 es cuando Abraham consigue por mujer o cuando toma por mujer a Agar, que era la sierva de Sara. Y en el capítulo 17 de Génesis es cuando Dios le habla a Abraham y le dice que es en Sara, a la cual ya no iba a llamar más Sara, sino Sarai. Perdón, es en Sarai. Y le dice que ya no le iba a llamar más Sarai, sino Sara. Dice Sara, Dios le cambia el nombre a Sarai y le pone por nombre Sara. Y le dijo y le dice, y la bendeciré, o sea, que bendecirá a Sara, y dice, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Sabemos que Dios confirma la promesa de Abraham en Sara, o sea, ratificando el pacto de lo que quería hacer. Y vemos que Dios había hecho silencio desde el momento en que le da la promesa a Abraham hasta ese día, porque esperaba de Abraham esa fidelidad, esperaba de Abraham esa paciencia, hasta que se cumpliese el tiempo en que Dios iba a cumplir su voluntad. Y para hoy queremos hablarles de permaneciendo fieles. Y es que cuando la palabra de Dios sale de la boca del hombre, Dios espera de nosotros obediencia y fidelidad. Su palabra hará todo aquello para lo que Dios la ha enviado. Pero lo que puede suceder en el momento del accionar de esa palabra, pueden suceder varias cosas, y una de esas es el cambio de los personajes a los cuales les ha llegado la palabra de Dios. ¿Cómo así? Por ejemplo, también hablamos anteriormente que Dios había escogido a Elí para que fuese él el sacerdote y guía espiritual de Israel, y después de él para que fuesen sus hijos y hubiese una continuidad en el sacerdocio, y era una promesa que Dios le había dado a Elí para siempre, era una promesa perpetua. Pero Elí no permaneció en el mandamiento y en la voluntad de Dios, y de allí a que Dios esa palabra que le había dado la venga y no la cumpla ya en Elí, y se lo dice. ¿Por qué? Porque Dios lo llama a que fuese fiel, a que fuese cumplidor en toda la casa. Pero un día Dios lo desechó a él y a sus hijos, quienes también habían sido rebeldes a la visión celestial. Y la palabra de Dios para él era que sería luz y guía para Israel. Pero Dios lo cambió por otro que sí fue obediente a esa voz celestial, y ese otro fue Samuel, quien ocupó el lugar de Elí y fue guía y luz para el pueblo. Eso lo encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 12, donde habla Jehová a Elí, donde le recuerda que le había dado promesa, pero él decidió agradar más a sus hijos que a Dios. Y aunque veía el pecado de sus hijos, no les corregía. Entonces Dios habla y hace promesas, pero si el hombre no se mantiene en la palabra de Dios y peca y hace lo injusto, esas promesas son revocadas. Esto está en la Biblia y lo vamos a leer. Entonces en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, voy a leer para la audiencia. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el verso 22 dice, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el pueblo contra el hombre, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y viene Dios y le hace la recriminación o el reclamo, o le hace la amonestación, y dice, ¿por qué habéis oído mis sacrificios y mis ofrendas? Yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En el verso 30, la palabra de Dios, parte del juicio que da a Elí, y donde le revoca a Dios las promesas que le había dado. Dice, por tanto, dice el verso 30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y desde el verso 31 hasta el 36 vemos el juicio en donde Dios le dice que iban a morir todos los miembros de su familia, en donde eran desechados del sacerdocio, en donde no iban a servir ya más en la casa de Dios. Y eso, ¿por qué? Porque ellos tuvieron en poco la palabra de Dios, porque tuvieron en poco aquello que Dios les había dado, para que fuesen guía y luz del pueblo, para que guiasen al pueblo a Dios, para que tomasen del pueblo las ofrendas y las presentase delante de Dios, y para que ellos fueran los que entraran a la presencia de Dios, en nombre del pueblo, y sirvieran como mediadores entre Dios y los hombres, para traer el mensaje de Dios al pueblo y para llevar cualquier circunstancia que tuviese el pueblo atravesando, llevarla a Dios para que Dios obrase en misericordia. Y ellos ese privilegio que tenían de estar entre Dios y el pueblo lo tuvieron en poco, y por tanto Dios también los desecha, y dicen que Dios mismo les dice que no los iba a honrar a ellos con ese privilegio. ¿Por qué? Porque dice Dios que Él honraría a los que le honran a Él, y los que desprecie y los que a Dios desprecien, dice Dios, que los va a tener en poco. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios esperaba de él y de su familia que fuesen fieles. O sea, Dios de ellos esperaba fidelidad. Una vez que le dio su palabra, una vez que le dio su mandamiento, una vez que le manifestó su voluntad, Dios esperaba de ellos fidelidad. Y aunque pasó un día, pasó dos, pasaron meses y pasaron años, llega un momento en que ya Dios, al hacer cuentas, y cuando no le dan las cuentas a Dios, entonces Dios toma medidas. Y pesó a Elí, pesó a su familia, y vio que eran faltos de fidelidad, y los desecha. Y dice el verso 35, dice, y yo me suscitaré, eso está en 1 Samuel capítulo 2 que estoy leyendo para usted, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y ahí está hablando Dios del profeta Samuel, que fue el que ocupó el lugar de Elí y de su familia, ocupó el lugar como guía del pueblo de Israel, como luz, como lámpara, como el mediador entre el pueblo y Dios. De hecho, un día el pueblo estaba pidiendo un rey, y se acercaron fue a Samuel y diciéndoles que querían un rey, y Samuel fue el que llevó esa inquietud del pueblo a Dios, diciéndole, Señor, ¿quieren un rey? Y Dios le responde a Samuel y les dice, sí, diles que le voy a dar un rey. O sea, era Samuel ahora el que tenía el privilegio de mediar entre Dios y su pueblo. Y vemos que él dice la palabra de Dios que Samuel se mantuvo, o sea, se mantuvo fiel en toda la casa de Dios.
y que no dejó caer la palabra de Dios a tierra, sino que todo lo que Dios le decía, así Samuel lo hacía. Y vemos que Samuel ungió a los primeros reyes que Dios puso sobre Israel, los ungió Samuel, que fue primero al rey Saúl y después al rey David, que el mismo, o sea, es Samuel quien les unge como rey sobre Israel. Vemos que Samuel era el que oía esa voz de Dios y la compartía al pueblo, era el que traía de manifiesto lo cual era la voluntad de Dios para con el pueblo. Y lo honró tanto Dios a Samuel que el pueblo le obedecía. O sea, lo que Samuel decía era lo que el pueblo hacía. ¿Por qué? Porque Samuel honró a Dios. Y o sea, Dios un día le dio la palabra a Samuel, y desde el primer día en que Dios le da la palabra a Samuel, Samuel empezó a guardarla y empezó a moverse en ese temor y empezó a moverse en esa fidelidad, empezó a ser obediente a lo que Dios le decía, a lo que Dios le mandaba que cumpliese, y Dios honró a Samuel. La Biblia en el libro en primera y segunda de Samuel habla de las grandes cosas que hizo este varón y de cómo se movió en toda la casa de Dios, y el pueblo cómo le respetaba. Conservó el privilegio en el cual Dios le había puesto. Usted se encuentra en el Dial del Cielo y este es su programa Pasando por España. Señor, yo quiero ser humilde, de ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer. Señor, yo quiero ser humilde, de ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tú quiero obedecer. Y ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Y ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Usted se encuentra en el Dial del Cielo y este es su programa Pasando por España, y les estábamos compartiendo de cómo Dios honra a los que le honran, porque una vez que Dios nos da su palabra, Él espera que nosotros le honremos a Él, y espera a Dios de nosotros esa fidelidad y esa obediencia, que nosotros seamos fieles, que nosotros seamos conservadores y hacedores de su palabra, y para así mantenernos en el lugar en el que Dios nos ha colocado. Otro caso que podríamos mencionar es el del rey Saúl, a quien Dios le da el reino de Israel con la intención de hacerlo a perpetuidad. O sea, cuando Dios escogió a Saúl como rey, Saúl fue el primer rey de Israel, el primero que Dios puso como rey. Dios lo hace con una intención, y es de que después de Saúl reinasen sus hijos, y después lo hiciesen sus nietos, y así a perpetuidad. O sea, la familia de Saúl, cuando Dios escogió a Saúl, escogió a su familia como linaje perpetuo para reinar sobre Israel. Pero sin embargo, o sea, vemos que cuando fueron pasando los días y los años, Saúl no fue hallado fiel, dice, tampoco fue varón fiel, y desobedeciendo a Dios, Saúl se fue tras los deseos de su propio corazón. Y una tarde, el profeta que le había ungido como rey traía la noticia de que Dios había conseguido un suplente para él, un sucesor, otro rey para su pueblo, y que ya Saúl no sería más rey. En primera de Samuel, en el capítulo 10, verso 1, dice que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, hablando de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ese fue el día en que Saúl fue escogido como rey. Pero en primera de Samuel, en el capítulo 13, verso 12, dice Saúl, me dije,
Saúl había antes tenido una orden y era de esperar que llegase Samuel para ofrecer el sacrificio a Dios. Y Samuel le da una hora específica y le dice a Saúl: espérame en tal lugar y yo ofreceré el sacrificio. Y como les comentaba anteriormente, o sea, Samuel era la persona a la que Dios había escogido y era la que tenía el privilegio de guiar el pueblo a Dios, de ofrecer los sacrificios y de interceder a favor de Israel para con Dios y dar la palabra de Dios para con su pueblo. Pero entonces, sin embargo, vemos a Saúl tomando una actitud. Y en el verso 12 del capítulo 13 de 1 Samuel dice Saúl: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Había recibido simplemente, o sea, era de parte de Dios, aunque se lo dijo Samuel en aquel momento, fue de parte de Dios ese mensaje de esperar a que fuera el sacerdote el que ofreciera el sacrificio. Sin embargo, Saúl tomó la iniciativa de hacerlo él. O sea, de él tomar el puesto de Samuel y ofrecer los sacrificios. Y Samuel le dice: locamente has hecho. O sea, si tú te hubieses esperado, si hubiese esperado un poco más, ¿verdad? Hasta que hubiese llegado al que le correspondía hacer lo que le tocaba, dice que Jehová hubiese confirmado sobre él el reino para siempre. Pero por cuanto no esperó y por cuanto hizo eso, entonces dice que Dios ya no, su reinado ya no iba a ser a perpetuidad, sino que iba a ser poco duradero. Dice que ya no iba a ser perpetuo, sino que dice que no será duradero. Y le dice que ya Jehová se había buscado otro varón. Dice que se ha buscado uno conforme a su corazón. Y ya después vemos como otra oportunidad que le da Dios a Samuel en el capítulo 15 que le da Dios a Saúl en el capítulo 15, en donde Dios le da una orden explícita a Saúl para cumplir su voluntad en un pueblo, ¿verdad? Porque Dios había escogido a Saúl, pero también lo escogió en un momento en que Dios quería juzgar a una nación que había estorbado el paso de Israel hacia la tierra que Dios le había prometido. Y fueron los hijos de Amalek. Y entonces Dios escoge a Saúl para justiciar o para dar justicia y para vengar en Amalek la rebeldía que tuvieron contra Dios. Y entonces Dios le dice a Saúl que matase todo, o sea, que matase los animales, que matase al rey y que no dejase a ninguna persona de Amalek viva. Sin embargo, vemos que Saúl también, cuando está en medio del cumplimiento de esa palabra de Dios, toma otra iniciativa y no mata a todos, sino que perdona la vida al rey, perdona la vida a las ovejas más bonitas, a las vacas más bonitas, a los animales más gordos, les perdona la vida y los trae a Israel. Y cuando Samuel llega a él, Saúl le dice que apenas se le presenta, le dice: he cumplido el mandato de Jehová, he cumplido la palabra que Dios me ha dicho. Eso está voy a leer desde el verso 12. En 1 Samuel 15, desde el verso 12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos,
¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatrías la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Sabemos, ¿verdad?, que Dios esperaba de Saúl fidelidad. Y aunque ya Dios le había dicho, o sea, le había dado una primera amonestación diciéndole que su reino no sería duradero, sin embargo le da otra ordenanza, y era que cumpliese la voluntad de Dios en Amalek, y era destruyendo todo lo que había en Amalek. Esa era Dios le reveló su voluntad a Saúl, y se lo dijo: Saúl, quiero que destruyas todo Amalek, y Dios le explica el por qué quiere que lo destruya todo. O sea, Dios le revela, Dios tiene esa misericordia y le revela a Saúl su voluntad, y esperaba a Dios que Saúl fuera fiel. O sea, esperaba a Dios fidelidad, esperaba a Dios esa obediencia. Mas sin embargo Saúl, quizás cuando salió con el deseo de cumplir la palabra de Dios, aunque ya tenía una primera amonestación por no obedecer, por no hacer conforme a la palabra de Dios. Vemos que en esta otra oportunidad que Dios le da, quizás él salió con esa intención, pero cuando llegó a Amalek y cuando empezó a destruir todo lo que Dios le había mandado, tuvo compasión de los animales más gordos, del rey, y perdonó algunas cosas, y algunas cosas no destruyó, y las trajo a Israel. Y vemos que Dios se enoja, y Dios le dice a Samuel que le lleve el mensaje a Saúl, y el mensaje era el siguiente: dice: ya Dios te desecha, dice que no será más rey. Y al final del término de este pasaje del capítulo 15, vemos cómo Saúl se engancha a los vestidos se agarra a los vestidos de Samuel, y se rompe un trozo de la vestidura de Samuel, y Samuel le dice en palabra de Dios, dice: así tu reino ha sido arrebatado de tus manos y entregado a uno mejor que tú. Entonces vemos que Dios espera de nosotros fidelidad, que Dios espera de nosotros que permanezcamos fieles cuando Él nos revela su voluntad, cuando Él nos ha revelado lo que quiere para con nuestra vida, cuando nos ha dado una orden explícita sobre lo que tenemos que hacer, sobre cuándo tenemos que esperar, sobre cómo tenemos que movernos. Dios espera que nosotros permanezcamos fieles. Sin embargo, cuando no somos fieles a esta palabra de Dios, entonces Dios se suscita, dice la Biblia, a uno mejor que nosotros, y lo que Dios nos había prometido, entonces ya no lo gozamos, o sea, ya lo goza otro. Entonces, amado hermano y amado amigo, hoy hemos querido compartir contigo este trozo, ¿verdad?, esta enseñanza que es permaneciendo fieles, y es para que tengamos en cuenta eso, que cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, cuando nosotros, ¿verdad?, leemos la Biblia y encontramos allí las promesas de Dios para nuestra vida, lo único que Dios nos pide a cambio para cumplir su voluntad en nosotros, para cumplir su palabra, para que su propósito se cumpla en nuestra vida, es que nosotros permanezcamos fieles, que no importa cuál sea la circunstancia en la que nos encontremos, ni cuál sea la adversidad que estemos pasando, Dios quiere que permanezcamos fieles, porque si nosotros permanecemos fieles, entonces Dios nos dirá lo que le dijo a Ali, pero nos lo dirá de una manera positiva, o sea, no como se lo dijo a Ali. O sea, a Ali le dijo Dios que él no le iba a honrar porque él no le había honrado a él, y como le despreció, lo iba a tener en poco. Por lo tanto, si nosotros honramos a Dios, si nosotros permanecemos fieles, entonces podremos escuchar de Dios decir que nos va a honrar y que nos va a tener en mucha estima por cuanto hemos obedecido su voz
y por cuanto hemos hecho su voluntad cumpliendo su palabra. Recuerde que usted se encuentra en el dial del cielo y este es su programa, Pasando por España. Señor, mi anhelo es ofrecerte el fruto de tu aflicción, que no fue vano. Aquí estamos, Señor, Señor, mi anhelo es ofrecerte. Usted se encuentra en el dial del cielo y este es su programa, Pasando por España. Les compartíamos que cuando la palabra de Dios sale de su boca y llega al hombre, Dios espera de éste obediencia y fidelidad. Porque la palabra de Dios hará todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Pero si Dios te da su palabra a ti y tú no la cumples, su palabra pasará de ti a otro. Pero la palabra de Dios hará aquello para lo que Dios la ha enviado. Si Dios te ha escogido como ministro para servirle en su iglesia, en su cuerpo, ¿verdad? Y tú no obedeces y tú no permaneces fiel a esa palabra del Señor, enseñando lo que Dios te ha dicho que enseñe, instruyendo conforme Dios te ha dicho que instruya, pasará de ti a otro esa palabra. Pero Dios cumplirá su propósito, porque su palabra no regresa al vacío, sino que hará todo aquello para lo cual Él la ha mandado, y prosperará en todo aquello en donde Dios la ha enviado. Su palabra se cumplirá, y Dios cumplirá su propósito en ti, pero tienes que ser paciente, tienes que permanecer siendo fiel, para que en todo momento y en todo el tiempo en que se esté accionando la palabra de Dios, no seas tú un personaje que Dios cambie por otro, sino que permanezca contigo trabajando la buena obra, ¿verdad? Y cumpliendo su buena voluntad en tu vida. Hoy queríamos compartir contigo este mensaje. Y quiero leerte los primeros versos del Salmo 19, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Qué hermosa es la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios sale de su boca y llega a nuestras vidas, Dios espera de nosotros que seamos fieles y que permanezcamos siendo fieles. Dios les bendiga, amados, Dios les guarde. Este es su programa Pasando por España, y recuerde que usted se encuentra en el dial del cielo. Toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas mostrarán. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas mostrarán. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecer, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada